Luz, cámara y acción. Cuarto intento. Bueno, compañeros, respecto a la prueba del martes, les voy a explicar sobre la hiperbilirrubinemia. ¿Qué es? Es un aumento de bilirrubina a nivel sanguíneo que se presenta clínicamente con ictericia, generalmente en valores de 5 a 7 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la frecuencia? Un 50% en recién nacidos a término y el 80% en recién nacidos pretérmino, generalmente los primeros días. Y es importante considerar que es la causa más frecuente de hospitalización en los recién nacidos. ¿Cómo es el metabolismo? La bilirrubina se forma como un producto de la degradación de la hemoglobina en un 75% por degradación de eritrocitos envejecidos que ya han cumplido su ciclo de 120 días y otros que es el 15% en eritrocitos no circulantes. Bueno, la hemoglobina se divide en un grupo hemo o hem, que va a ser el que va a derivar en la biliverdina, va a liberar CO2 que se va a eliminar a nivel respiratorio, y el hierro que se va a reutilizar, y el grupo globina de la hemoglobina, que es una proteína que va a formar igual futuras proteínas. Bueno, la bilirrubina, no disculpen, esta biliverdina es bilirrubina no conjugada, que es lipofílica y que en el plasma debería unirse la mayor parte a la albúmina para transportarse. Y bueno, esta bilirrubina no conjugada tiene la capacidad de atravesar membranas. Ahora, en cuanto a la bilirrubina aumentada, ¿cuándo va a aumentar? Cuando hay un aumento de la masa eritrocitaria en el recién nacido o un aumento de la hemoglobina, o cuando hay una disminución de la vida media del glóbulo rojo, es decir, que aumenta su ciclo, o sea, disminuye su ciclo de vida, que puede ser generalmente 90 días versus los 120 días, que es lo que debería durar la vida del glóbulo rojo. La bilirrubina libre en plasma, ¿por qué se presenta libre en plasma y no unida a la albúmina? Porque el exceso de bilirrubina sobrepasa la capacidad de la albúmina de unirse a la bilirrubina, y porque también puede presentarse un nivel bajo de albúmina a nivel sanguíneo o de otras proteínas, y porque hay una sustancia que compite con la albúmina para unirse a la bilirrubina. También se presenta en la acidosis. Bueno, a nivel hepático, el metabolismo de la bilirrubina, bueno, ya explicamos un poco el de la no conjugada, y ahora cómo ocurre la conjugación de la bilirrubina es a nivel hepático, generalmente a nivel del hepatocito, que gracias a la ligandina y la proteína Y, a nivel de retículo endoplasmático se va a empaquetar gracias al ácido glucurónico, y esta bilirrubina se va a conjugar, o sea, va a ser conjugada y liposoluble, y mediante el transporte activo se va a ir hacia el intestino, donde se desemboca a nivel del duodeno, segunda porción del duodeno, y se va a formar urobilinógeno que se va a eliminar por deposición y una pequeña porción a nivel de orina, y otra parte se va a reabsorber y va a cumplir este ciclo de nuevo. ¿Qué factores van a favorecer a la reabsorción intestinal? Que no haya presencia de bacterias, que disminuya la motilidad intestinal y que disminuya la beta-glucuronidasa, que es la enzima que va a convertir la bilirrubina conjugada en no conjugada. En cuanto a la toxicidad de la bilirrubina, se supone que en niveles normales la bilirrubina no debería pasar al sistema nervioso central. Entonces esta toxicidad quiere decir que la bilirrubina va a entrar al sistema nervioso central y va a producir daño. Ocurre cuando hay un nivel muy alto de bilirrubina conjugada, cuando hay hipoalbuminemia, como ya mencionamos, y cuando hay una competencia de otra sustancia con la albúmina para unirse a la bilirrubina. ¿Qué provoca esto? Un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ya sea por una inmadurez de la barrera de los prematuros,
y por situaciones inflamatorias en la barrera, ya puede ser infecciones, asfixia, hipercapnia, hipoxia o convulsión. Todo daño que sea a nivel de la barrera hematoencefálica va a traer a problemas igual con la bilirrubina. Bueno, ¿qué genera principalmente esta toxicidad? Necrosis tisular y daño neuronal. ¿Esto de qué va a depender? Del tiempo de exposición a la bilirrubina, de la inmadurez del sistema nervioso central, del nivel de bilirrubina, que mientras es más alto el daño es mayor, a una mayor cantidad de la bilirrubina no conjugada libre y de cuánto sea el daño de la barrera hematoencefálica. ¿Qué son causas de la hiperbilirrubinemia? Una incompatibilidad de la sangre materno-fetal, ya sea por grupo sanguíneo ABO o por factor RH. Puede ser por policitemia, por reabsorción de hemorragias que están enclaustradas, por administración de drogas, generalmente en la madre, sobre todo las hemodializantes que van a destruir el glóbulo rojo, y por defecto eritrocitario. ¿Ya? Bueno, acá hice un cuadro para explicar diferentes patologías de hiperbilirrubinemia según la causa. Por ejemplo, en toxicidad tenemos la encefalitis de la bilirrubina o la enfermedad de Kernicterus, que es una impregnación de la bilirrubina a nivel cerebral, que se puede presentar de tres formas: una forma aguda, intermedia o avanzada. En la aguda vamos a encontrar una succión pobre en el recién nacido en cuanto a la lactancia, una hipotermia, va a estar letárgico el recién nacido. En cuanto al nivel intermedio vamos a encontrar sopor moderado, un recién nacido irritable, hipertónico muscularmente, con un llanto agudo y con un rechazo a la alimentación. Y en cuanto a un estadio avanzado, vamos a encontrar un sopor profundo, incluso coma, una ausencia del reflejo de succión y de deglución, convulsiones y opístono avanzado. ¿Qué es el opístono avanzado? Es una posición que adopta el recién nacido con rigidez muscular como en forma de C, su cuerpo en forma de C. Y a la larga, si no hay una corrección de este problema, al primer año de vida, el recién nacido puede presentar retraso, hipotonia, sordera y retraso mental. Son importantes considerar todos esos problemas. En cuanto a exceso de producción de bilirrubina, encontramos la incompatibilidad ABO, que es cuando la madre es grupo O4 y el recién nacido es A2 o B3. Entonces la madre, al reconocer estos grupos en el recién nacido, va a producir anticuerpos anti-B y anti-A. Bueno, cuando no hay una producción de AB o BA, es cuando se produce la enfermedad. Cuando encontramos en la prueba sanguínea el COMS directo positivo, es cuando esta patología es de mayor severidad. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Los microesferocitos y los reticulocitos aumentados del 6 al 10%, y la severidad va a corresponder al nivel de bilirrubina y la velocidad de ascenso que tenga diaria la bilirrubina. En cuanto a compatibilidad del grupo RH, se da cuando la madre es RH negativo y el recién nacido es RH positivo. La madre, al reconocer el RH en el recién nacido, va a producir inmunoglobulina G y va a destruir los glóbulos rojos fetales. Entonces, por eso va a aumentar la bilirrubina, como ya explicamos, por una degradación de la hemoglobina del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a generar? Anemia, un aumento de la bilirrubina, una hepatomegalia vamos a encontrar también en el recién nacido, un pronóstico que va a depender del manejo prenatal de este problema, porque generalmente se diagnostica en el periodo fetal, y las formas graves van a exigir fototerapia y en mayor gravedad ya transfusiones sanguíneas. En cuanto a la ictericia por defecto de la conjugación,
Está la enfermedad de Krieger, que es por déficit de glucuronil T, es lo mismo que la enfermedad de Gilbert. También por metabolismo anormal en leche materna, que es el... ¿Dónde lo vi? Que es la becoglucuronidasa que se encuentra en la leche materna, y por defectos metabólicos ya propios del hígado, y por las drogas que, como ya mencionamos, es generalmente es a nivel de la mamá cuando es consumidora. Y la leche materna era por la actividad, como ya dijimos, del beta-glucuronidasa, por un peso bajo, o sea que el recién nacido, a pesar de consumir leche, no gana peso, y lo que lleva a una desnutrición y a una deshidratación. Entonces, esto va a llevar a un aumento de la circulación enteropática y a una disminución de la motilidad intestinal y la cierta deshidratación, como ya mencionamos. En cuanto a ictericia por defecto de excreción, generalmente es todo a nivel de vasos biliares, de las vías biliares. Puede ser por una atresia de las vías biliares, por un quiste en el conducto colédoco o por una obstrucción alta del tracto gastrointestinal. También hay que considerar la obstrucción del conducto colédoco y de la ampolla de Vater, que es importante porque ahí desemboca todo lo que es la bilis. En cuanto a otros, pueden ser por infecciones virales, por parásitos o bacterias, por alguna hepatopatía neonatal ya específica que trae otros problemas, por una asfixia neonatal y por un síndrome de distrés respiratorio o dificultad respiratoria. Acá hice un mapa de la progresión de cefalocaudal de ictericia, que es por zona. Según el nivel, por ejemplo, zona 1, que es la cabeza, se presenta generalmente de 4 a 7 miligramos por decilitro, hasta la zona 5, que son los pies, que es mayor ya a 15 miligramos por decilitro. Todos estos valores son siempre variables, es importante considerar eso. En cuanto a la ictericia fisiológica o del desarrollo, que vendría siendo la que se va a desaparecer o autolimitada, encontramos un nivel de 4 o más miligramos por 100 ml. En recién nacido a término, el nivel máximo que debería alcanzar es de 6 a 7 miligramos por decilitro a las 48 hasta las 72 horas. En los prematuros, el nivel más alto o el pic que debería mostrar es a los 4 o 5 días con 10 a 12 miligramos por decilitro. Es autolimitada, debería durar de 7 a 10 días con un predominio de bilirrubina indirecta. Y los valores se modifican con fototerapia profiláctica, que se va a hablar después como tratamiento. En cuanto al laboratorio, el médico generalmente va a pedir grupo sanguíneo y RH, el test de COMS, que como dijimos se relaciona con una mayor severidad de esta reacción RH y sanguínea. Pedir también bilirrubina total, bilirrubina directa y la serie roja, que va a incluir hematocrito, hemoglobina, reticulocitos y el frotis sanguíneo que ya hemos estudiado. Los criterios para descartar la ictericia fisiológica, ¿qué va a ser? Una ictericia fisiológica en 24 horas, un aumento de bilirrubina total que sea mayor a 5 miligramos por decilitro diario, o sea que va a ser un aumento ya muy significativo de la bilirrubina total, saliéndose de este parámetro. Encontrar una bilirrubina total sérica mayor a 14 miligramos por decilitro en recién nacido a términos o mayor a 10 miligramos por decilitro en recién nacido pretérmino, o encontrar una bilirrubina directa sérica mayor a 2 miligramos por decilitro. En cuanto al riesgo de ictericia cuando es alto, cuando encontramos una bilirrubina antes del alta del recién nacido en zonas de alto riesgo, cuando encontramos o observamos una ictericia en las primeras 24 horas de vida en el recién nacido, cuando encontramos enfermedad de COMP, que dijimos que se asociaba con mayor gravedad, o otro tipo de enfermedad hemolítica en el recién nacido,
cuando la edad gestacional es de los 35 a los 36 semanas, cuando hay antecedentes de algún hermano que haya sido sometido a fototerapia por mismos problemas de hiperbilirrubinemia, cuando el recién nacido presenta algún cefalohematoma o cuando la lactancia materna sea inadecuada y se relacione directamente con una baja del peso. En tratamiento, ¿qué vamos a encontrar? La fototerapia, que consiste en la fotooxidación de la bilirrubina, que hace que se cambie su estructura a forma isomérica y que así la bilirrubina se forme como producto no tóxico y sea de fácil eliminación, que es principalmente eliminada a nivel biliar y menormente eliminada a nivel renal. La efectividad de este tratamiento de fototerapia, ¿de qué va a depender? De la intensidad o de la irradiancia de la fototerapia, de la longitud de onda, que debería ser de 450 nanómetros, de la distancia entre el recién nacido y el foco de fototerapia. Entre el tiempo de exposición también depende, porque no debe ser menor a 18 a 24 horas la exposición del recién nacido a la fototerapia. La fototerapia, cuando no funciona la simple, que a veces se manda al recién nacido a que se exponga directamente al sol, o si no hospitalizado le indican fototerapia, ¿qué otras técnicas existen? Una fototerapia doble, una fototerapia de fibra óptica. Y bueno, en todas las fototerapias se debe resguardar que las superficies reflecten la luz, como las sábanas blancas, y considerar siempre la distancia entre el recién nacido y la fuente de luz, y siempre el recién nacido debe estar desvestido y por supuesto monitorizado. Efecto adverso que vamos a encontrar: un aumento de las pérdidas insensibles, alteración de la termorregulación ya sea por exceso o por defecto, daño a nivel de la retina o de las conjuntivas, un aumento del tránsito intestinal, rash cutáneo podemos encontrar o alergias, y propio de la hospitalización, problemas en el apego. También aumento de las deposiciones verdosas, que es por lo mismo causado por el aumento del tránsito gastrointestinal. Una ictericia clínica, hay que tener cuidado, que puede enmascararse por la luz. Por eso siempre hay que estar pendiente a los exámenes sanguíneos y niveles de bilirrubina. Podemos encontrar un síndrome del recién nacido bronceado, que es propio por la exposición a la luz artificial o solar. Una hipocalcemia por alteraciones portohepáticas. Considerar que todos estos efectos adversos son reversibles siempre que haya un adecuado manejo, aunque también van a depender, por supuesto, de la fisiología propia del recién nacido. Bueno, este es el primer resumen del PPT de hiperbilirrubinemia y bueno, espero que le ayude un poquito a ordenarse y poder estudiar mejor. Gracias. Disculpen por la letra, pero escribo muy mal. Solo yo entiendo. Le saqué foto en todo caso. Adiós.